Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a retomar un tema de química, que en este caso es la formación de los óxidos, ¿no? Para la formación de los óxidos vamos a tener metal más oxígeno, que nos va a dar como resultado un óxido básico, y vamos a tener un no metal más oxígeno, que nos va a dar como resultado un oxoácido. Lo que vamos a hacer en este video es mostrarle cómo es la ecuación de formación de estos óxidos y también cómo debemos escribir su nomenclatura, ¿no? Entonces, dijimos, para la formación de óxido vamos a tener siempre un metal más oxígeno, que cuando es metal vamos a tener un óxido básico, y cuando es un no metal vamos a tener un óxido ácido. Veamos un ejemplo de un óxido básico en donde tenemos un metal, que en este caso es el calcio, más oxígeno 2. En el caso del oxígeno recuerden que siempre va a ir con un 2 acá abajo porque es una molécula diatómica. Y la ecuación de formación va a ser la siguiente. Vamos a tener CaO, ¿no? Nosotros sabemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación que va a ser negativo, menos 2. Y podemos buscar también en la tabla periódica cuál va a ser el del calcio, ¿no? Si nosotros buscamos el calcio, nos da un estado de oxidación que es 2. Entonces, más 2 menos 2 se hace 0 y no hace falta que agreguemos ningún numerito como subíndice, ¿no? Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestra formación, nuestra molécula del óxido básico, lo que tenemos que hacer es balancear la ecuación. ¿Qué significa esto? Que me quede la misma cantidad de átomos de calcio y de oxígeno de este lado que de este lado, es decir, la misma cantidad de átomos de calcio y de oxígeno en los reactivos que en los productos. Acá tenemos un calcio y acá tenemos un solo átomo de calcio. Pero acá tenemos 2 de oxígeno y acá tenemos solamente 1 de oxígeno. Entonces tenemos que balancear esos 2 oxígenos. Y nosotros simplemente o solamente vamos a poder agregar numeritos adelante de cada molécula o de cada átomo. Como de este lado hay 2 oxígenos, acá necesito que hayan 2. Entonces agregamos un 2 acá, ¿no? Entonces tengo 2 de oxígeno y 2 de oxígeno. Pero acá ahora me quedan 2 de calcio y acá me queda uno solo de calcio. Entonces también tengo que agregar un 2 acá. Y de esa manera queda la ecuación de formación del mi óxido básico, que es lo mismo a la hora de hacerlo con un óxido ácido, ¿no? Supongamos otro ejemplo, que tenemos potasio con un estado de oxidación menos 1 y tenemos el oxígeno también con un estado de oxidación menos 2. Nuestra ecuación de formación sería la siguiente. Pongo el potasio más el oxígeno, recuerden con este 2 acá abajo, y lo que se me va a formar va a ser justamente el óxido, ¿no? El potasio tiene un menos 1, un más 1, perdón, acá es un más 1, y el oxígeno siempre está con menos 2. Acá la suma no me da 0. Y para que se pueda formar, esa suma justamente me tiene que dar 0. Entonces lo que voy a hacer es agregar otro átomo de potasio. Entonces 2 por menos 1, perdón, 2 por 1 me da 2. Menos 2, 0. Y ahí quedaría ya formado mi óxido correspondiente al potasio. Ahora el siguiente paso es balancear, como dijimos anteriormente. Podemos agregar valores adelante de cada átomo o de cada molécula. Entonces, acá tengo dos oxígenos en el lado de los reactivos y de este lado tengo un solo oxígeno. Por lo tanto, tengo que agregar un 2 acá. Ahora, de este lado me quedan 2 por 2, 4 potasios. Y de este lado tengo uno solo, entonces agrego 4 potasios acá. Y de esa manera queda formado también mi ecuación del óxido, ¿no? La ecuación de formación es siempre lo mismo, tanto para los básicos como los ácidos, no cambia. Lo único importante es siempre al finalizar balancear esa ecuación. Por ahí lo que cambia y se hace un poco más largo es la nomenclatura. Vamos a tener 3 tipos de nomenclatura: la tradicional, la de atomicidad y la de Stock. La de atomicidad y la de Stock son iguales para los óxidos básicos y para los óxidos ácidos. La tradicional va a cambiar en algo, pero es prácticamente lo mismo. La tradicional, a la hora de querer nombrar un óxido básico, se va a escribir óxido de y vamos a poner el nombre del metal, ¿no? Por ejemplo, óxido de calcio.
Sucede que algunos metales tienen más de un estado de oxidación, por ejemplo pueden tener dos. Entonces, para tratar de representar ese estado de oxidación, vamos a usar la terminación oso para el estado de oxidación cuando se utilice el menor y la terminación ico cuando el estado de oxidación utilizado sea el mayor. Por ejemplo, el hierro tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Si nosotros utilizamos el más chico, se va a llamar óxido ferroso. Si utilizamos el 3, que es el más grande, sería óxido férrico, ¿no? Y así con aquellos metales que tengan más de un estado de oxidación. La nomenclatura por atomicidad, en esta se utilizan prefijos. ¿Qué serían estos? Por ejemplo, mono, di, tri, etc. Para indicar la cantidad de átomos que tiene esa molécula, ¿no? Por ejemplo, tengo potasio, 2 oxígeno, ¿no? Entonces, como tengo un solo átomo de oxígeno, vamos a ponerle, en vez de óxido solo como usábamos arriba, vamos a ponerle monóxido. El mono viene de un átomo de oxígeno. De, como tengo 2 de potasio, de di, de 2 potasio. Vamos a esta molécula que es aluminio 2, oxígeno 3. Como ahora tengo 3 oxígenos, va a ser trióxido. D, y como tengo 2 de aluminio, dialuminio. Y eso sería la ecuación, la nomenclatura de atomicidad, que también va a ser la misma para los dos óxidos. La de Stokes es prácticamente lo mismo, se pone solamente que se le agrega poner entre paréntesis el número de oxidación. Por ejemplo, tenemos hierro 2, oxígeno 3, simplemente lo que hacemos es ponemos óxido de hierro y entre paréntesis aclaramos el número de oxidación que está utilizando el hierro sin tener que agregar ninguna terminación ni ningún prefijo, ¿no? Como les decía, estas dos últimas son las mismas para los dos, lo que cambia un poquito es la tradicional. ¿Por qué? Porque en los óxidos ácidos, es decir, en los no metales, a veces no hay dos estados de oxidación solamente, pueden haber más. Pueden haber 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, para los menores, los dos menores, utilizamos para el más chiquito, ponemos al principio hipo y la terminación oso. Para el que le sigue, solamente la terminación oso. Para los dos mayores, entre esos dos mayores, el más chico, solamente la terminación ico. Y para el más grande de todos, lo iniciamos con el sufijo per y la terminación ico. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el cloro, queremos formar el óxido de algún de los cloros con los distintos estados de oxidación. Buscamos en la tabla periódica y tenemos que son 4 estados de oxidación. Si tenemos el estado de oxidación 1, vamos a poner óxido y tenemos que agregar, como es el más chico, el inicio va a ser hipo y va a terminar en oso. Entonces va a ser hipocloroso. Si utilizamos el que le sigue, es decir, en este caso el 3, solamente va a ser la terminación oso. Entonces sería óxido cloroso. Si utilizamos el que le sigue, que es el 5, sería solamente óxido clórico. Y si usamos el más grande de todos, sería óxido perclórico, ¿no? Eso sería básicamente lo que son la formación de óxidos y su nomenclatura. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, comentario, lo pueden dejar a través de nuestras vías de comunicación. Muchas gracias.